ministro Mateo Estrella, gracias por este tiempo para con Expreso. Esto quisiéramos conversar con usted varios temas en torno al turismo, ¿no? En el último feriado, ¿cuáles fueron los resultados económicos que tuvo el sector turístico por el feriado de Semana Santa? Bueno, en realidad fue un feriado realmente interesante para el sector turístico. Hubieron más de 750.000 viajes, ¿no? Es decir, 750.000 personas que se movilizaron por Ecuador haciendo visitas, ¿no es cierto? Y esas personas dejaron más de 55 millones de dólares a la economía turística. Esto quiere decir aquellos establecimientos turísticos registrados. De eso en realidad puede duplicarse si es que hablamos de el movimiento comercial, ¿no? En todos los establecimientos comerciales, pero lo que nosotros manejamos es la información de los establecimientos turísticos. Entonces hubo un gran movimiento económico, fue un 42% más que el año pasado en realidad en movimiento económico, y las visitas también subieron como un 10% más que el año pasado. Entonces en realidad vemos que hay una importante flujo de visitantes en el Ecuador durante el feriado y esto confirma esa tendencia de que el ecuatoriano viaja durante feriados de manera ávida, porque eso ha sucedido en los tres feriados de este año, en el feriado de enero del 1 al 5, en el de Carnaval y en este de Semana Santa. Lo que fue lo que impuso que la ciudadanía se permitiese viajar más que el año pasado. A ver, yo creo que varias cosas. Primero, que la percepción de seguridad es una percepción que está realmente ya mucho más eh, confirmada entre los turistas, que evidentemente el Ecuador es un país seguro para visitar turísticamente hablando. Entonces, eso es importante. También la llegada de turistas extranjeros es una llegada importante. Este año hemos mejorado la llegada de turistas extranjeros en el primer trimestre. En el primer trimestre hemos incrementado un 17.5% la llegada de turistas extranjeros, pasando de 281.000 turistas que tuvimos en el 24 a 329.000 turistas en el 25. Entonces, eso implica un 17% más de llegadas internacionales de viajeros, lo que también es importante y reitera esa confianza que estamos generando en los mercados turísticos emisores. Entonces, y luego, evidentemente, también nos parece que hay una sensación en las personas de reactivación económica, por supuesto, que les lleva a viajar. Y otro tema interesante es que en los últimos feriados hemos reducido el IVA, ¿no? El IVA se ha reducido del 15 al 8%, según lo que la ley de turismo dispone. Entonces, ese es también un motivante para el consumo, para el viaje, porque 7 puntos en dolarización es un esquema interesante que existe y que está ahí presente. Usted señalaba justamente que en este feriado se movilizaron más de 750.000 personas, entre nacionales y extranjeros, o cuántos extranjeros, cuántos nacionales. Y desde el total de movilizaciones, la mayoría de turismo nacional en realidad. El turismo extranjero tiene sus propios circuitos, ¿no es cierto? Tiene sus propias dinámicas, que es distinto. Entonces, la mayoría son turistas nacionales que se movilizaron en el feriado para poder en realidad disfrutar esos recursos que tiene el país, de esos atractivos maravillosos que tenemos y sobre todo disfrutar de estos días de asueto que en realidad suelen ser interesantes para las familias, especialmente este es uno de los feriados que implica uno de los últimos fines de semana largos antes de la entrada de clase en la región costa también. Entonces, evidentemente, eso es también un motivante importante. ¿En qué momento ha habido mayor ingreso de turistas extranjeros? Bueno, es que el turismo es un fenómeno temporal, ¿no? Es decir, es un fenómeno que tiene estaciones, ¿no? Estaciones altas y bajas. En el Ecuador, tradicionalmente, la época alta de visitantes es durante los meses de junio a septiembre, ¿no? Y luego el mes de noviembre y diciembre son las épocas más altas de visitantes extranjeros, ya que son épocas que coinciden con las vacaciones del hemisferio occidental, ¿no es cierto? Y sobre todo de la parte norte. Entonces son las épocas más altas tradicionales de visita. Y claro, un reto nuestro es tratar de desestacionalizar de alguna manera el turismo de manera general, motivando también que los ecuatorianos y que el turismo interno use, por supuesto, las infraestructuras y use, por supuesto, las capacidades, ¿no?
de los establecimientos privados. Entonces, es una apuesta que la estamos haciendo, por supuesto, a través de los feriados y que la estamos haciendo también a través de una campaña que se llama Deja de ser extranjero en tu tierra, que es una campaña en la que estamos trabajando arduamente para motivar al ecuatoriano que viaje, que conozca sus recursos, que conozca las maravillas que tenemos y que esto sea un poquito más permanente. Esta campaña que usted señala justamente dentro del territorio, ¿cómo la están llevando? Esta es una campaña que básicamente la llevamos a través de producción, ¿no es cierto?, de piezas publicitarias, de pautaje, ¿no? La llevamos a través de influencers, ¿no? Esta es una medida muy interesante, muy importante, debido a que esto ataca un segmento de la población más joven también, que es la población que viaja también, que tiene interés de conocer su país. Entonces, realmente es una estrategia multidimensional que la estamos llevando a cabo también con valles, en aeropuertos, en carreteras, ¿no es cierto?, que trata de hacer esto. Entonces, el mensaje es que el ecuatoriano, ¿no? Antes de aspirar en irse al extranjero, que es una aspiración también lógica que tiene la gente, visite su país primero, ¿no? Y visite esos sitios de Ecuador que no son tampoco los típicos sitios de visita en el país, sino que también descentralicemos la visita turística hacia zonas que no son tan conocidas en el Ecuador. Me ha llamado la atención, por ejemplo, hemos promocionado mucho el tema de Palanda, ¿no? Que es de este cantón de la provincia de Zamora Chinchipe, donde nació el cacao, donde Francisco Valdés descubrió el origen del cacao ahí. Y vemos que en el feriado tuvo un 65% de ocupación hotelera. Entonces, eso en realidad es interesante, ¿no? Que más zonas de Ecuador se vayan incluyendo dentro de los circuitos turísticos y que efectivamente la gente tenga ese interés de visitar cantones maravillosos del país que a lo mejor antes no tenían tanta visibilidad. He trabajado con otras zonas. Sí, se trabaja, bueno, nosotros como Ministerio de Turismo trabajamos con muchas zonas, tenemos más de 102 destinos priorizados en el país a través de varios mecanismos que tenemos. Tenemos varias metodologías de desarrollo de producto en el ministerio a través de pueblos mágicos, de rincones mágicos, de playas sostenibles, de corredores de potencialidad turística, mercados gastronómicos. Hoy mismo yo estoy viajando a Tulcán porque tenemos la declaratoria del mercado gastronómico del mercado de Tulcán, que ha cumplido una serie de procesos, ¿no? Para ser mercado gastronómico. La gastronomía es un producto muy interesante que tenemos. Hemos trabajado con todas las zonas del país, en costa, sierra, Amazonía, Galápagos, en realidad, porque estamos convencidos que hay una potencialidad en todo el territorio nacional a través de varias iniciativas, ¿no? A través de varias aspectos que hay a través del turismo rural, del agroturismo, del turismo comunitario con comunidades, por supuesto, del turismo cultural, del turismo de eventos y convenciones. Hay un segmento de sol y playa también interesante en el país. Hay un segmento de turismo gastronómico muy atractivo. Hay un segmento de ecoturismo muy poderoso, ¿no? Hay un segmento de birdwatching o de aviturismo. El Ecuador es un país de nichos de turismo, ¿no? Para el turismo internacional es un país donde uno puede encontrar varios temas, pero hay que encontrar el mercado perfecto para esos temas, y en eso estamos trabajando desde el Ministerio de Turismo, porque evidentemente necesitamos que se potencie al sector. Usted señalaba que justamente que quieren apostar que el ciudadano ecuatoriano viaje internamente antes que salga. ¿Cómo está la tendencia? ¿El ecuatoriano está saliendo al extranjero a vacacionar? ¿Qué porcentaje? ¿Cómo ha incrementado esto? Sí, a ver, hay una tendencia, por supuesto, que el ecuatoriano sale también al extranjero por varias causas, ¿no es cierto? Lo importante siempre es mantener la balanza turística positiva, es decir, que más dólares entran a la economía, ¿no es cierto?, de los dólares que salen de la economía. Ventajosamente, las tendencias de los últimos años es que la balanza turística es positiva, es decir, hay más turismo receptivo que turismo emisor de ecuatorianos, ¿no? Entonces, eso es importante, eso debemos precautelar, porque eso precautela la dolarización. El año pasado ingresaron a la economía 1.785 millones de dólares, ¿no? Por motivo de turismo receptivo internacional, ¿no? Es decir, 1.700 millones de dólares frescos que llegaron a la economía como producto del turismo como servicio de exportación, ¿no es cierto? Y eso consolida la dolarización, porque esos dólares que ingresan se distribuyen a toda la economía del país. Si es que sumamos, ¿no es cierto?, cuánto se vendió en materia de turismo a nivel nacional, ¿no? Más de turismo receptivo, son más de 6.000 millones de dólares, ¿no? Que circulan en la economía nacional por concepto de turismo. Eso da empleo a más de 600.000 familias en el Ecuador, 600.000 personas de manera directa.
y de manera indirecta a más de 1 millón de personas. Entonces, en realidad, el turismo es una actividad importante, aportamos con el 2,5% al Producto Interno Bruto del país. Entonces, realmente todo el movimiento turístico debe traducirse, por supuesto, en empleo, ¿no? En inversión, ¿no? Y es un círculo virtuoso que está ahí presente siempre. Hay varios operadores de turismo que nos han comentado que la seguridad es un factor que juega en contra de ofertar más sitios. ¿Cómo va a crecer este sector con este problema? A ver, efectivamente la seguridad es fundamental para cualquier destino turístico, para cualquier país, ¿no? Eso es un tema fundamental. Sin seguridad no hay turismo. Ahora, yo puedo decir categóricamente que el turista que llega a Ecuador tiene seguridad, ¿no? El Ecuador no es un país inseguro para visitar. Como cualquier otro destino en el mundo, tenemos retos y desafíos localizados en algunas partes del país que no necesariamente son turísticas. Efectivamente, de todo el, el seguimiento que el Ministerio de Turismo hace, ¿no? A nivel nacional, no hemos tenido ataques de grupos, estos GDOs, ¿no es cierto?, a turistas por el hecho de ser turistas. Sí, hay casos de delincuencia común, ¿no? Que pueden ocurrir en Nueva York, en Londres, en París, ¿no? En Bogotá, en Medellín, en cualquier país del mundo, pero en realidad no hay un ataque a un turista por el hecho de ser turista. De hecho, acabamos en el país, y este es un tema muy interesante, junto con la Organización de Estados Americanos y el Comité Interamericano de Lucha contra el Terrorismo, del presentar nuestro plan integral de seguridad turística del país. ¿No? ¿En qué va a consistir? Este es un plan que consiste en, tiene dos partes importantes. La primera son medidas, ¿no es cierto?, que toma el Estado ecuatoriano a través de diversas organizaciones para proteger al turista que llega al país a través de varias acciones que van desde la seguridad física de un visitante, ¿no es cierto?, a través de la protección de los cuerpos de seguridad del Estado, pero luego también la seguridad implica muchas otras cosas, implica seguridad vial, implica seguridad sanitaria, implica seguridad alimentaria, por supuesto, en cuanto a medidas que la gente esté sana también, que visita el país, y también luego implica un plan integral de asistencia al visitante, ¿no? Es decir, cuando ocurre un hecho, se activan unos protocolos importantes, esto ya ocurría desde antes, pero se está perfeccionando ahora, se activan unos protocolos para asistir a ese visitante que tuvo alguna dificultad. Implica también, por supuesto, toda una política nacional en cuanto a combatir la trata de niños, niñas y adolescentes, ¿no? Que en el turismo puede, no en el Ecuador, pero en otros países puede ser un problema importante. Entonces, tenemos toda una política integral de atención y seguridad al turista y de seguridad turística. Entonces, ello ayuda, por supuesto, a que la percepción de seguridad pueda disminuir. Además, este es un problema nuevo, ¿no? El tema de seguridad. Ecuador siempre es un país muy pacífico para el visitante. Este es un tema nuevo que de alguna manera está madurando ese problema y estamos ya teniendo la posibilidad de trabajar, ¿no es cierto?, de mejor manera en algunas zonas del Ecuador que tienen más percepciones de inseguridad que otras. Pero vuelvo y repito, el Ecuador es un país completamente seguro para el visitante. Tanto es así que el año pasado 1.262.000 turistas llegaron al país, y tan es así que estamos subiendo el número de visitantes internacionales en el primer trimestre del año. Tenemos que hacer más, por supuesto. Estamos promoviendo la imagen positiva del Ecuador en los mercados internacionales, porque eso evidentemente apoya a la acción promocional del país en su conjunto, al sector privado, por supuesto, que es un actor fundamental para nosotros en materia de turismo. El Estado no es más que un facilitador de la actividad del sector privado, como no puede ser de otra manera. Quien arriesga sus capitales, quien está invirtiendo, quien trae visitantes, es el sector privado. Nosotros como Estado apoyamos esas iniciativas. Señalar que justamente que estamos en estado de sección o que estamos en un estado de guerra interna, para muchos operadores eso ha impactado negativamente en el país. ¿Se conversado con el Ejecutivo para ver las repercusiones de ese estado de guerra interna? Sí, claro, conversamos frecuentemente. Este es un tema que tiene una conversación frecuente en el gabinete, con los otros ministros, con el señor presidente. Y por supuesto, estamos en un estado de conflicto interno, porque eso es lo necesario el día de hoy, ¿no? Que tiene que irse minimizando, y tenemos que ir haciendo
un discurso desde nuestras carteras de estado de confianza al visitante, también es algo que lo hacemos. Pero vuelvo e insisto, y vuelvo y repito, el tema de la seguridad es un tema que se está afrontando de manera decidida. Al turismo el año pasado le afectó, sí, efectivamente hubo una baja de visitantes de un 11% que este año ya se ha recuperado, ¿no? Se ha recuperado porque hemos subido un 17% en el primer trimestre, ¿no? Pero este es un asunto que lo estamos a través del plan, ¿no? De seguridad, de hecho, con los organismos que le indiqué, que en realidad está siendo exitoso y que tiene una continuidad importante en la política pública de turismo. La imagen positiva que se está proyectando, ¿en qué factores se está concentrando eso? Bueno, la imagen positiva del Ecuador, hay muchas más buenas noticias que malas noticias, ¿no? Hay excelentes noticias en el tema de la imagen de Ecuador. Primero, que el Ecuador es un país mega diverso, entre los 17 países más mega diversos del mundo, un país que efectivamente está completamente abierto, operativo 100%, un país que tiene gente muy amable, gente muy preparada para recibir al visitante, un país que tiene una riqueza extraordinaria en el tema natural, ¿no? Yo creo que ese es un nicho muy interesante para el visitante. Más del 20% del territorio ecuatoriano tiene algún nivel de protección, ¿no? Algún nivel de protección, y eso le llama muchísimo la atención al visitante en el país. Tenemos además unos segmentos, unos nichos muy específicos: aventura, aviturismo, birdwatching, ¿no es cierto?, gastronomía, ¿no? Que son ciertos temas muy interesantes que se están promoviendo hoy de manera adecuada. El día 22 de abril, ¿no es cierto?, hoy se estrena la película de Lío, el lobo marino de Galápagos, que evidentemente es una película de Disney, ¿no es cierto?, que tiene un alto impacto dentro de lo que significa el ecoturismo también. Estamos trabajando con Galápagos, con el Parque Nacional, evidentemente en mejorar también el turismo que llega a las islas. Una misión de National Geographic que vendrá al país en las próximas semanas para documentar, ¿no es cierto?, qué es lo que pasa en el Ecuador. Vamos a hacer portada de National Geographic este año también. Es decir, hay una serie de elementos que se conjugan, ¿no es cierto?, a efectos de promover esas riquezas que tiene el Ecuador: turismo cultural, ciudades patrimonio cultural, Quito, Cuenca, patrimonio cultural inmaterial, el sombrero de paja toquilla, la marimba de Esmeralda. Es decir, hay una serie de elementos que llaman la atención al mercado internacional. Ahora, hay que saber que el Ecuador es un mercado de nicho. ¿Qué es un mercado de nicho? Es un mercado, ¿no?, donde debemos apuntar al consumidor específico. ¿Por qué? Porque el Ecuador no es un país de turismo masivo. No, nosotros nos estamos alejando del concepto de turismo masivo, yendo hacia un concepto de turismo sostenible, por supuesto, y eso evidentemente implica una especialización también en los destinos, en los productos que tenemos, para que ese turismo sea un turismo de alto impacto. De alto impacto me refiero a que se quede más días en el Ecuador y gaste más dinero, ¿no? No somos un turismo masivo como otros países lo tienen. Somos un país que básicamente el turismo es un sector bastante específico, ¿no? El 90%, más del 90% de empresas turísticas de ecuatorianas son pymes, son pequeñas y medianas empresas, muchas de ellas familiares. Entonces, la sostenibilidad no únicamente está en el ámbito ambiental, también en el ámbito social, también en preservar, ¿no es cierto?, los pequeños negocios, las familias, preservar ese empleo que se da de alguna manera ahí. El Ecuador no es un país de grandes transnacionales de turismo en realidad, ¿no? Sino que la derrama entonces es bastante más uniforme dentro del país. Era justamente que dentro del plan vial, perdón, del plan integral está la seguridad vial y hay muchas carreteras que están en malas condiciones. ¿Se está trabajando con el Ministerio de Transportes y Obras Públicas para mejorar el estado de las vías? Sí, por supuesto, tenemos una coordinación permanente con el ministro Luque, con el Ministerio de Transporte. De hecho, nosotros tenemos unos mapas georreferenciados, ¿no es cierto?, en donde le informamos al Ministerio de Transporte y Obras Públicas cuáles son esos corredores turísticos importantes que deben mejorarse. ¿Cuáles son? Informamos también a las cuáles son esas. Bueno, hay varios corredores turísticos en el país, muchísimos de ellos, ¿no? Hay más de 15 corredores turísticos, las vías troncales amazónicas, las vías que atraviesan la Avenida de los Volcanes en la Sierra Norte.
¿no? Las vías que conectan la costa con la sierra en distintas latitudes del país. Entonces hay una serie de elementos que lo coordinamos con el Ministerio de Transporte para mejorar, ¿no? Y básicamente hay ciertas vías que requieren una mejora integral. La cuenca Girón Pasaje es una vía interesante, importante, pero esa es una vía que requiere una reforma integral. Entonces el Ministerio está haciendo los estudios respectivos para mejorar esa vía, que no se puede mejorar de la noche a la mañana. Esa es una vía que tiene que reconstruirse totalmente y eso requiere estudios, tiempo, dinero y por supuesto se está trabajando en ello. Hay otras vías que por la época invernal requieren por supuesto de una atención más prioritaria en cuanto a, a mantenimiento, ¿no es cierto?, a limpieza de vías cuando hay deslaves. En eso también hemos trabajado en conjunto con el Ministerio de Transporte, quien ha destinado importantes sumas de dinero y maquinarias de emergencia para, pues, en el feriado pasado, por ejemplo, abrir ciertas carreteras que por la época de lluvia que nadie puede controlar, ¿no es cierto?, tuvieron cierto tipo de inconvenientes. Pero tenemos una acción conjunta, tan es así que no hemos tenido mayores problemas en el último feriado en cuanto a cierre de carreteras prioritarias de estos corredores de turismo que le estoy comentando y que básicamente el flujo ha sido bastante normal. Los precios también de las aerolíneas se han mantenido altos. ¿Eso se van a controlar lo que están haciendo al respecto para que las tasas aeroportuarias y los boletos de avión se reduzcan y las personas puedan viajar más en este tipo de transporte? A ver, hay dos cosas. Primero hay que manifestar algo. Nosotros no controlamos, el Estado no controla precios, ¿no? El Estado no controla precios de ningún servicio, ¿no? El Estado no controla precios, lo que cobra un hotel, el Estado no controla precios del que un restaurante cobra por sus platos, y el Estado no cobra precios del transporte aéreo, ¿no? Porque estamos bajo una economía de libre mercado. Entonces, lo que sí estamos haciendo en el Estado es generando más condiciones de competitividad para que más aerolíneas puedan volar en el Ecuador, ¿no es cierto? Y para que eso implique mayor competencia y para que ello implique también que al haber más competencia, más sana competencia, por supuesto, exista una baja de ciertas tarifas. Hemos hablado nosotros con las aerolíneas, básicamente claro, todo depende de cuándo se compran los pasajes aéreos, ¿no? Y de las rutas de esos pasajes aéreos. Si yo compro un pasajero de última hora, por supuesto que me va a costar muchísimo más que si lo compro con anticipación. En realidad, esto tiene que ver con muchos factores, pero estamos trabajando en la ley de turismo que se reformó en el año pasado. Hubieron varias medidas para mejorar la competitividad aérea del Ecuador. El Ministerio de Turismo bajó su tasa Ecodelta y Ecuador Potencia Turística que se cobra a los pasajes aéreos, que antes era de $50, se la bajó al 5% del valor de la tarifa neta para, por supuesto, tener más competitividad, ¿no?, aérea en el ámbito internacional en el que estamos. En cuanto a las tasas aeroportuarias, de ahí hay un trabajo de los municipios, básicamente, ¿no? Sobre todo en los de Quito y Guayaquil, porque el Estado ecuatoriano no cobra tasas, ¿no? Nosotros no cobramos tasas. Quien cobra las tasas, ¿no?, por uso de terminales aéreos son las concesionarias, ¿no?, que tienen esa concesión por los municipios que dieron esa concesión. ¿Ecuador podría establecer un acuerdo de cielos abiertos? A ver, el Ecuador tiene un acuerdo de cielos abiertos con Estados Unidos, por supuesto. Esto se dio debido a que también hicimos otra reforma legal en su momento en el que se eliminó el 5% de ISD a las tarifas aéreas. Porque no había cielos abiertos antes con Estados Unidos, porque el Ecuador cobraba 5% por la repatriación de capitales de las aerolíneas, ¿no? Si una aerolínea vendía boletos en el Ecuador y los sacaba a su casa matriz, tenía que pagar el 5% de ISD. Esa no era una medida que era aprobada por muchos países, ¿no? Porque los países no cobraban en reciprocidad de eso a aerolíneas ecuatorianas. Entonces, una vez que eso se pudo dar, firmamos un acuerdo de cielos abiertos con Estados Unidos, con quien tenemos frecuencias ilimitadas, ¿no? Actualmente, tanto para aerolíneas ecuatorianas cuanto para aerolíneas norteamericanas. Tenemos acuerdos de cielos abiertos con Chile, con República Dominicana, con Panamá, ¿no? Y el Ecuador está completamente abierto a la liberalización de servicios aéreos, ¿no es cierto? Y a poder fomentar a que más aerolíneas vuelen. Nosotros no tenemos una aerolínea de bandera nacional pública, ¿no?, como otros países la tienen, y básicamente vemos con interés que más aerolíneas vuelen al Ecuador, vuelen al país. Nosotros trabajamos arduamente en el Ministerio de Turismo, vamos a varias ferias internacionales de rutas aéreas para atraer
aerolíneas que vengan a volar a Ecuador. Estas son apuestas a largo plazo, por supuesto, porque una aerolínea antes de volar a cualquier destino hace un estudio minucioso del destino para ver cómo están los números, ¿no? Los números ¿Con qué de aerolíneas, pasajeros. con qué aerolíneas ha conversado para que puedan venir o que ustedes tienen previsto que de hecho van a poder venir acá al país? Bueno, con Air Europa cerramos un acuerdo en Fitur, ¿no? Air Europa volaba básicamente 4 frecuencias a Ecuador con una triangulación. Ellos hacían Madrid, Quito, Guayaquil. Ahora van a aumentar 2 frecuencias, van a volar 3 veces a la semana directamente a Quito y 3 veces a la semana directamente a Guayaquil. Entonces son 2 frecuencias más y se evita la triangulación, van a ser frecuencias directas, ¿no? Ellos van a empezar ya este verano. United, por ejemplo, acaba de anunciar 2 vuelos estacionales atendiendo la alta estación de visitantes que vamos a tener desde junio a septiembre. Ellos están aumentando 2 vuelos más a la semana, ¿no? Durante esos meses del año. JetBlue, ¿no? Regresa a Guayaquil, lo que es una gran noticia después de haber superado ciertos temas. Ellos no salieron del país por un tema de ocupación. Ellos salieron del país por un tema de que estaban en el capítulo 11 de quiebra de Estados Unidos, ¿no? Y básicamente han superado eso y empiezan a volar nuevamente a Guayaquil, a Fort Lauderdale, lo que también es interesante. Entonces hay una serie de conversaciones que estamos manteniendo también con otra aerolínea brasilera para que empiece a volar a Ecuador y con otras aerolíneas que en realidad estamos conversando porque es importantísima esa conectividad aérea en la que llega más del 90% de visitantes que arriban al Ecuador. Varios expertos en turismo señalaban que con la ley de turismo, de fomento al turismo que se aprobó el año pasado, aún falta que se trabaje en torno al Fondo de Desarrollo Turístico. ¿Qué se ha planteado en torno a este fondo? Sí, leí el artículo el otro día y me parece que no es correcta la apreciación porque el fondo ya está en operación. El Fondo de Desarrollo Turístico es un fondo que ya ha empezado sus operaciones básicamente a través de una asignación presupuestaria muy importante, ¿no? Que el ¿De gobierno cuánto? nacional eh, la asigna. A ver, el fondo, primero, ¿de dónde se nutre el fondo? El fondo se nutre de las tasas Ecodelta y Ecuador Potencia Turística. Para hacer un poco de historia, estas tasas se crearon en la ley de turismo del año 2000, ¿no? Y eran $5 por pasaje aéreo. Se creó un fondo en ese momento, en ese entonces, y fue un fondo que funcionó durante algunos años, pero después fue desaparecido, ¿no? Y la tasa subió a $50, ¿no? Y luego una tasa para el pasaje de los ecuatorianos que compran con destino al extranjero. Se creó una nueva tasa que se llama Ecuador Potencia Turística, que es una tasa de los extranjeros que ingresan al Ecuador, ¿no? Que se cobren el boleto aéreo de $10, ¿sí? Pero ese dinero no se devolvió al Ministerio de Turismo. En realidad ese dinero se iba a las arcas fiscales y se usaba en muchas otras cosas, pero no en la promoción y el desarrollo turístico, ¿no? Lo que hicimos es que en el año 2023 se redujo la tasa, ¿no? Al 5% de la tarifa neta del pasajero, porque nos quitaba mucha competitividad que sea $50. Es decir, una tasa en un pasaje low cost que era $100, se tiene que pagar 50 de tasa turística, ¿no? Entonces era realmente muy poco competitivo. Lo que se hizo ahora es que esa tasa se redujo al 5% del valor neto del pasaje con un tope de $50. Es decir, un pasaje de $100 paga 5 de tasa, ¿no? Esas tasas ahora van al fondo, ¿no? Entonces, de este fondo aumenta el presupuesto del Ministerio de Turismo. El presupuesto del Ministerio de Turismo para el año 2025 estuvo contemplado en 9.2 millones, ¿no? Y se aumenta $21 millones más por concepto de la tasa. Entonces, tenemos un presupuesto, ¿no es cierto?, de casi $30 millones para desarrollo turístico que se va a usar en 3 áreas: para la promoción el 70%, para la competitividad empresarial el 15% y para el desarrollo de producto el 15%. Entonces tenemos ya, el fondo tiene ya esa asignación presupuestaria, estamos en los últimos toques para el plan estratégico del fondo. Tenemos un plan estratégico porque eso nos manda la ley, son ¿De qué va a fondos tratar? públicos, nosotros no podemos usar estos fondos a discreción, sino que deben tener una planificación estratégica del fondo. Esa planificación tiene todas las acciones que vamos a hacer, ¿no? ¿Cómo Acciones en las tres cuáles? áreas. En la promoción, las acciones tienen que ver con
fomento del turismo en los mercados priorizados internacionales. ¿Cuáles son? Estados Unidos, que es nuestro principal proveedor de visitantes, los mercados fronterizos de Perú y Colombia, que también son importantes, y los mercados de la Europa Occidental, ¿no? ¿Qué tipo de acciones? Básicamente asistencia a una serie de eventos importantes, de ferias de turismo sobre todo, que eso motiva, ¿no es cierto?, al operador turístico internacional vender más el destino turístico Ecuador. Implica campañas, ¿no es cierto?, en revistas especializadas como National Geographic, como Wanderlust en el Reino Unido. Implica, por supuesto, la contratación de agencias de relaciones públicas para promover de mejor forma la imagen Ecuador hacia el trade turístico de manera permanente. Implica, por supuesto, la presencia de la marca país, ¿no es cierto?, en varios aspectos a nivel nacional e internacional. Implica la continuación de la campaña de turismo interno también. A nivel del desarrollo de producto, tenemos que crear cinco Galápagos en el Ecuador, es lo que yo digo. Galápagos es un producto estrella en el mundo, ¿no? Necesitamos tener 5 Galápagos dentro de Ecuador. Hay que crear ese producto turístico. Entonces, eso lo estamos trabajando también a nivel de desarrollo. Y luego a nivel de competitividad, trabajamos en calidad, ¿no? Trabajamos en accesibilidad, turismo accesible, trabajamos en el tema de capacitación, que es fundamental la capacitación para el mercado, y en realidad tenemos una serie de elementos que están trabajándose en este sentido. Entonces el fondo está empezando sus operaciones, evidentemente, tiene que irse perfeccionando sus inversiones a lo largo del año, siguiendo todas las normas, reglas. Es un fondo público, se rige a las normas de contratación pública, por supuesto, y estamos trabajando en ello de manera muy ardua en el Ministerio de Turismo. ¿Cómo se van a medir los resultados de estas estrategias? A ver, para mí los resultados tienen que ser absolutamente medibles, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál es la meta? La meta es que en el 2027, ¿no es cierto?, superemos la barrera de los 2 millones de visitantes, ¿no? Eso es importante. Y luego, a fin del periodo de gobierno, en el 2029, podamos duplicar el aporte del turismo al Producto Interno Bruto, es decir, pasar de 2,5% que aportamos ahora al menos a un 5%, ¿no? Porque claro, si es que hay más inversión, debe haber resultados en el asunto. Hay un sistema de indicadores que está trabajándose también, evidentemente, para medir lo que está sucediendo en materia de turismo. Ministro Mateo Estrella, muchas gracias por este tiempo y poder conversar varios temas dentro del área del turismo. Encantado, muchísimas gracias por la entrevista y un gusto estar en contacto con ustedes.